Bien, muchachos, buenas noches. Creo que ya estamos todos. Vamos a dar inicio entonces a esta sesión que tenemos por aquí. ¿Sí me están escuchando por ahí? ¿Alguien que me conteste, de favor? ¿Juanes? Sí. ¿Nadie? Sí, doctor, buenas noches, se escucha bien. Bueno, pues vamos a compartir pantalla precisamente con el material que se les había enviado por correo, y es precisamente lo que vamos a estar trabajando en esta oportunidad. El propósito de esto es hacer un repaso, aunque sea así sencillo, de lo que hemos estado viendo en parte, revisamos en la primera sección de la materia, pero también es algo ya propiamente de una manera más amplia lo que estuvimos revisando en esta oportunidad. Con base a este material es con lo que ya se ha estructurado el examen que vamos a sostener el próximo sábado a las 10 de la mañana. Entonces, si me interesa, por favor, alguien que me haga la bondad de contestar si me están escuchando, para ya iniciar con el repaso que tenemos aquí ya en pantalla. ¿Quién dice yo? ¿Sí se escucha? Doctor, sí se escucha. Sí, se escucha, doctor. Muy bien, bueno, entonces vamos a iniciar, ¿de acuerdo? Sí. El material, tanto el video como el cuestionario ya contestado, que lo tenemos aquí en pantalla, lo voy a poner a su disposición, pues una vez que esté disponible el video, porque esto tarda un ratito para que se trabaje en el sistema, y cuando ya esté listo lo pondré a la orden, a más tardar por la mañana. Correcto, entonces, en el primer planteamiento tenemos aquí aunque está en lista, porque no está en propiamente una línea del tiempo con cuadritos, triangulitos o qué sé yo, pero cuando vemos de una manera secuencial, tenemos aquí lo que vendría siendo todos los pasos de la formación del cristalino. Acordémonos que esto está sucediendo en la quinta semana del embarazo, está ocurriendo también alrededor del día 22. Se da un día, pero sabemos bien que en estos términos de la embriología puede haber lo que se llama un margen de error de más o menos 2 días, ¿verdad? Entonces, alrededor del día 22, quinta semana, es donde está ocurriendo el desarrollo del ojo, y se inicia precisamente con la formación del cristalino. Quedamos que tenemos de ubicarnos en lo que viene siendo el polo cefálico del embrión. ¿Por qué razón? Porque pues, el ojo queda ubicado en la cabeza, y toda la parte donde está la cabeza es lo que se denomina el polo cefálico. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos nosotros que considerar, ¿verdad?, la estructura embrionaria, ya el tubo neural. No olvidemos que al de ser un tubo, en el centro está hueco. Bien, ¿qué está sucediendo? Empiezan a manifestarse ya los genes, y entonces lo primero que sucede es una evaginación del neuroectodermo. Es decir, como que le sale un chipote, le sale una vejiga, y esta va creciendo hacia los extremos, hacia los lados, precisamente, y va a funcionar esta evaginación, este chipotito, va a funcionar como inductor por la X, sobre el ectodermo de superficie. No olvidemos que el neuroectodermo está por dentro y el ectodermo de superficie está en la orilla. Entonces, al irse evaginando, se va aproximando, y entonces como que empuja al ectodermo de superficie. Esto es la función inductora que estimula, que provoca, que induce, ¿verdad? Y bien, entonces el ectodermo de superficie responde con una invaginación, es decir, mientras el ectodermo va el neuroectodermo va hacia afuera, el ectodermo va hacia adentro, se empieza a aproximar hasta que existe un acercamiento, y en ese momento el neuroectodermo ahora como que mete reversa, se empieza a invaginar. Estas palabras hay que tener cuidado con ellas. Evaginar es hacia afuera, hacia el exterior. Invaginar es hacia adentro. Entonces, inicia una evaginación hacia afuera,
y después regresa, viene invaginándose el neuroectodermo. Esa invaginación favorece que entonces empiece a formar la famosa copa óptica de 2 capas, una copa muy deforme todavía, pero se sigue retrayendo la parte interna hasta que finalmente ya queda formada más o menos lo que viene siendo la copita, ¿verdad? Esta invaginación, dice acá en el inciso D, favorece la formación de 2 membranas. Ojo y atentos con estas 2 membranas. Una membrana, que es la que está por dentro, se va a diferenciar en la retina neural, y la otra membrana que queda hacia afuera se diferencia para dar origen al epitelio pigmentario de la retina, al famoso EPR. Así que entonces la retina se está formando alrededor del día 22, también la 5ª semana del desarrollo embrionario o del embarazo, y es parte del neuroectodermo. Muy bien. Quedan entonces queda un espacio entonces donde queda ya secuestrada la vesícula cristaliniana, que se desprende del ectodermo de superficie y ya va desarrollándose hasta que finalmente forma el cristalino. El ectodermo de superficie se vuelve a cerrar para dar origen posteriormente tanto a los párpados como a la córnea. Es a grandes rasgos los pasos que va llevando la formación de la vesícula cristalina y primordialmente el ojo. Inciso 2. Aquí estamos mencionando, muchachos, ciertos acontecimientos que se van dando en el desarrollo embrionario. Todo esto va a suceder: apoptosis, mitosis, capacidad de respuesta, migración, inducción y diferenciación. Pero cuando decimos aquí que hay que ordenarlos de manera cronológica, entonces hay una secuencia en todo esto. ¿Qué es lo primero que va a ocurrir una vez que ha sucedido la fecundación y tenemos ya formado nuestro huevo? Lo primero que va a suceder es una división. ¿Qué es eso? Mitosis. Es lo primero que va a ocurrir. División, mucha mitosis, mitosis. Y todo el embarazo es una mitosis bárbara, muy marcada. Pero no puede esto quedarse así. ¿Qué va a ser lo siguiente que ocurre? La diferenciación. ¿Por qué razón? Acordémonos que después de haber formado la mórula, que es la morita, donde están todas las células apretujadas, de ahí se va a formar una cavidad en el centro y entonces empieza a formarse el trofoblasto, el cicidio trofoblasto, el polo embrionario, y entonces ya desde ahí estamos viendo que las células no son exactamente las mismas. ¿Qué ha sucedido? Se han diferenciado. Con esto, las células entonces, ¿qué empieza a ocurrir con ellas? Unas con otras empiezan a estimular, inducción. Pero la inducción no tiene nada, no tiene ningún sentido si no existe la capacidad de respuesta. ¿Por qué razón? Porque una vez, lo acabamos de revisar ahorita con la formación del cristalino, ¿qué ganamos con que el neuroectodermo se evagine si el ectodermo de superficie no responde? Nunca se va a formar el cristalino. Necesitamos la capacidad de respuesta del otro tejido. Y finalmente viene una migración porque hay movimiento de células, ¿verdad? Y ya lo último en este orden que tenemos aquí es la apoptosis, porque hay momentos en que algunas células tienen que morir. Esto lo vimos con la formación precisamente del hialoideo, donde la arteria hialoidea tiene que desaparecer, tiene que morir, tiene que dejar su lugar para que el vítreo tenga su característica de un medio refringente. Bien, entonces, ¿qué tenemos? ¿En qué orden quedaría esto? 1, mitosis. 2, diferenciación. 3, inducción. 4, capacidad de respuesta. 5, migración. Y el último, apoptosis. En ese orden es como van sucediéndose, pero no quiere decir que porque ya se está diferenciando la célula, la mitosis se acabó. No, hay que comprender que esto es todo un mundo, muchachos, pero se va agregando un acontecimiento con otro y va sucediendo de manera ordenada. Tercero, estructura que da origen al cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar, junto con la parte posterior del iris, se forma por una diferenciación de la quinta parte anterior de la retina, que también se le conoce como la retina ciega. Tomemos en cuenta que si bien el globo ocular, pues como lo dice el nombre, no es una esfera,
la parte de adelante, la parte anterior, donde está cerca de lo que va a ser el lugar donde está el cristalino y la córnea también, esa parte de adelante no tiene receptores, no tiene ya las 10 capas. Entonces es una retina más delgada y también por lo mismo que no tiene receptores, es una retina ciega, así se le conoce, retina ciega. Pero no por ser ciega no tiene función. Veamos qué función tan importante. Ahí se va a formar el cuerpo ciliar y la parte posterior del iris. Entonces, tiene una función también muy importante porque entendiendo lo que es el cuerpo ciliar, sabemos que ahí está el músculo ciliar y están también los procesos ciliares que son los que forman el humor acuoso. Cuarto, sitio de entrada al globo ocular de la arteria hialoidea. Bueno, antes de continuar aquí, una pregunta, o más bien alguna pregunta de parte de ustedes. Seguimos. Doctor, todo esto lo estamos manejando quinta semana, ¿verdad? No. Nada más la Hasta primera la pregunta letra, se va. hasta la letra G. Ya lo demás ya es otra cuestión, es otra parte. Sí, Ok, porque ya, por ejemplo, aquí nos estamos hablando de la retina ciega, la formación del cuerpo ciliar es un poquito más adelante, ¿verdad? Por ahí, por la quinta semana, pero es un poquito, ya no propiamente sobre el día 22. Sí, qué bueno que lo mencionas para que no nos quedemos estancados en el día 22. El proceso gestacional sigue, va avanzando, ¿verdad? Si bien ya no tenemos más fechas en lo que continúa, pero sí es conveniente que no nos quedemos atrapados en que todo va a ocurrir en esa fecha. No, va a va, ok, avanzar. Muy bien, agradezco gracias. la aportación. Muy bien, seguimos entonces. El número 4 dice, sitio de entrada al globo ocular de la arteria hialoidea. Tomemos en cuenta que el futuro nervio óptico, que es el pedículo óptico, o sea, la copa óptica tiene hacia atrás, tiene un tallito. Si pensamos nosotros en las copas normales, pues la copa no se agarra de lo que es en sí el recipiente. Tiene un tallito, una basecita, ¿verdad? Un tallo propiamente dicho, ¿verdad? Desconozco ya en cristalería cuál sea el nombre correcto, pero si volteamos nosotros un poquito la copa, veremos que entonces queda como un tronquito. En el caso de la embriología le llamaríamos el pedículo óptico, que posteriormente se va a transformar en el nervio óptico. Pero el nervio óptico, acordémonos que en sus etapas tempranas, por la parte inferior, o dicho en otra manera, por la parte de abajo, perdón, no está cerrado, tiene un canalito. A ese canalito se le llama así, fisura hialoidea, y por ahí entra la arteria hialoidea, cruza lo que viene siendo el futuro cuerpo vítreo y llega hasta la parte, hasta la cara posterior del cristalino. Eso es en una etapa. Ya cuando vemos lo del hialoideo, bueno, de una vez se los menciono, ustedes se acuerdan que qué es lo que sucede en la formación del vitrio. Inicialmente el vitrio está muy lleno de vasitos, muy lleno de vasitos. Esos vasitos son ramitas precisamente de la arteria hialoidea. Pero a medida que el nervio óptico se va cerrando, que la fisura se va cerrando por la parte de abajo, pensemos como que ahorca la arteria y la arteria en la parte de adelante, o sea, lo que está dentro de lo que va a ser el futuro humor vítreo, va sufriendo apoptosis, van desapareciendo los vasos y ya finalmente lo que queda, acuérdense ustedes, es el conducto de Cloquet. Es lo único que queda. O en algunos casos quedan ciertos pedacitos por ahí volando de arteria que no se alcanzó a degenerar del todo, que son las famosas moscas volantes. Pero eso ya son otras cuestiones. Bien, bien, seguimos después. El quinto, proceso que favorece la desaparición de los capilares en el vitrio, lo que acabo de mencionar ahorita. El cierre de la fisura hialoidea, por una parte, y la apoptosis de los capilares. A ver, ojalá me explique. El cierre de la fisura, ¿dónde está la fisura hialoidea? En lo que es el pedículo óptico, en la parte inferior del pedículo óptico. Esta se va cerrando afuera, atrás del ojo. Adentro de lo que viene siendo la cavidad ocular, en lo que va a ser el vitrio, la arteria va degenerando, es la palabra. Pero ¿qué le está sucediendo? Sus células mueren y entonces los capilares van desapareciendo hasta que queda sin ningún vaso. Y ahí termina también la situación de que el cristalino es una estructura vascular.
Solamente en esa etapa el cristalino tiene vasos. Ya después es una estructura avascular, para que lo tomen muy en cuenta, por favor, como es en el caso del adulto, ¿verdad? Todos nosotros, nuestro cristalino es transparente porque es un medio refringente, pero también, ¿qué es lo que sucede con él? No tiene vasos. Correcto. 6. ¿A qué llamamos vítreo primario? Lo acabamos de mencionar, a esa presencia del humor vítreo cargado de muchos vasitos, muy vascularizado y que es la etapa en que le da irrigación al cristalino. 7. El coroideo. No confundamos hialoideo con coroideo. Hialoideo, arteria hialoidea, la que en su futuro va a ser la arteria central de la retina. La arteria hialoidea entra al humor vítreo. El coroideo, coroides, si nos acordamos que de las 3 membranas que forman el globo ocular, la que queda en medio, vamos, de afuera hacia adentro, la externa es la esclerótica, que es la membrana fibrosa. Después sigue la capa vascular, que es la coroides, y finalmente la interna, que es la retina, que es la capa ¿verdad? Visual. Bien, entonces, el coroideo tiene 3 etapas en su formación. Lo primero que se forman son capilares, después van los capilares venosos y por último las arterias. Es en el orden en que se van formando, van apareciendo y se van ya diferenciando y van formando todo lo que es la estructura en sí de la coroides. Recordemos que la coroides es la capa vascular del ojo y que a partir de ella se le da nutrición a las primeras 3 capas de la retina, que es el epitelio pigmentario, y después sigue la capa donde se encuentran los receptores. 8. Edad gestacional en que se forma el tubo neural. Esto lo vimos en la primera etapa, pero aquí es importante porque al final recuerden que tocamos algo sobre la cuestión del sistema nervioso. Entonces, traemos a memoria que el tubo neural se forma al final de la 3ª semana de gestación y principio de la 4ª. Es decir, aunque las semanas son una cuestión conforme a tiempo, no olvidemos que el proceso va avanzando, ¿sí? Y entonces como que esta etapa de la formación del tubo neural sirve como un puente entre la 3ª y la 4ª semana de gestación. En cuanto a la cuestión de la formación del tubo neural, nada más hay que traerlo a mención, ¿verdad? Primero tenemos lo que sigue siendo el ectodermo. El ectodermo se empieza a invaginar, se hunde en la parte del centro para formar el surco neural. Después, hacia los lados del surco aparecen lo que son las crestas neurales. Las crestas se empiezan como a hinchar, ¿verdad? Porque crecen hacia atrás, hacia arriba, y eso hace que el surco aparezca más profundo, canal neural. Después las crestas se unen y entonces ya lo que queda es el tubo neural. Con eso termina la formación del tubo neural, que está sucediendo ya completamente en la 4ª semana. Y entonces aquí hay un dato importante. ¿Cómo se llama este proceso? O sea, el proceso en sí es la neurulación. ¿Qué estructura se va a formar? La neurula. Otra vez, el proceso se llama neurulación y la estructura que se forma se llama neurula. 9. Dice acá, el proceso de formación del tubo neural tiene un nombre propio, al igual que la estructura que se forma y una secuencia particular. Lo acabamos de explicar. Nombre del proceso es neurulación, la estructura que se forma, neurula. La secuencia de los pasos, es decir, el orden en que van ocurriendo, lo acabamos de mencionar también. Primero es el surco, luego el canal y después el tubo neural, cuando las crestas neurales ya se han cerrado y que se cierran por la cara dorsal de la estructura. Atentos con esto. ¿Cómo estamos estudiando y viendo a nuestro embrión? Como si estuviera acostado boca abajo. Si tomamos la terminología de morfología, vemos a nuestro embrión en decúbito supino, es decir, volteado hacia abajo. Lo que queda en la parte entonces de arriba es la parte de la espalda, la parte del dorso. Es donde en el dorso, en la espalda, es donde se cierran las crestas neurales, donde aparecen y ahí se cierran. 10.
estructura que sirve de inductora para la formación del tubo neural. O sea, el tubo neural, es cierto, se forma por la manifestación de ciertos genes, pero también debe haber una estructura que la estimule, o que la provoque, que la induzca, como dice aquí, y esa estructura es la notocorda. ¿Qué es la notocorda? Es un cordón que aparece en la parte central de lo que viene siendo el embrión, y en un sentido cefalocaudal, es decir, de la cabeza hacia donde va a ser en su momento la aparición de la parte pélvica. La notocorda es la que viene como a despertar esas células para que empiecen a formar el tubo neural. 11. Muy atentos aquí. Antes de leer lo que sigue, quiero hacer un pequeño comentario. Todos estos nombres que vienen ahorita, la verdad hasta nos marean. Prosencéfalo, mesencéfalo, trombencéfalo, telencéfalo, mielencéfalo, y mareados quedamos. Chicos, es que se trata de todas las estructuras que van a formar el encéfalo, lo que está adentro de la cavidad craneana. Solamente que por la manera en que se van formando y como van apareciendo es que van recibiendo los nombres, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos en el 11, nos dice, al prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo se les llama o considera como las 3 vesículas primarias. El tubo neural, no nos quedemos con la idea de que va a ser como si fuera el tubo del drenaje o las mangueras de nuestra casa, que son un tubo nada más. Al irse diferenciando, empiezan como a inflarse en algunas secciones, formando ciertas vesiculitas, y por eso se les llama así, vesículas primarias, y las primeras son 3. Ojo, las primeras vesículas que se forman son 3 y así se les llama vesículas primarias. Prosencéfalo, la parte que está más hacia el extremo, ¿cómo se llama esto? Hasta el extremo cefálico del embrión, así se le llama prosencéfalo, hacia adelante. Luego queda la otra, el mesencéfalo, mesodermo. Si nos acordamos del mesodermo, es la capa que está en medio. Entonces, de las 3 vesículas primarias, una es prosencéfalo hacia adelante, la otra mesencéfalo en medio, y rombencéfalo queda hacia la parte de atrás. ¿Sí? ¿Por qué? Porque después estos se van a ir diferenciando y van a ir dando origen a diversas estructuras, poco a poco. Muy bien. Estas 3 vesículas se van a ir diferenciando, ya dijimos, y dice aquí la 12. Los hemisferios cerebrales son resultados de la diferenciación de ¿quién? Del prosencéfalo, porque es lo que está hacia adelante. Claro, ahorita nosotros estamos sentados o estamos de pie y resulta que los hemisferios cerebrales quedan arriba. Sí, pero cuando estamos en posición fetal, estos quedan hacia adelante, hacia adelante. Entonces, los hemisferios cerebrales, el derecho y el izquierdo, son resultado de la diferenciación del prosencéfalo. Y ahí, justamente adentro de los hemisferios cerebrales, quedan ubicados los ventrículos laterales, que estos no tienen número, pero si queremos ponérselo sería el ventrículo 1 y el ventrículo 2, porque ya después se hablan del tercer ventrículo y el cuarto, y a veces preguntamos, bueno, ¿y el primero y el segundo dónde carambas quedaron? Pues son los ventrículos laterales, 1 y 2. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Muchachos? No, No, profesor. doctor, Todo no. entendido. Perfecto. Bueno, pues sigamos entonces. Muy atentos con lo que va ahora. Va. 14. Son parte de los derivados de las crestas neurales. En los materiales que se les enviaron, las crestas neurales, ya lo dijimos hace un momento, quedan de pronto en la parte dorsal del embrión. Pero de allí se van a ir diferenciando y se diferencian en 3 líneas celulares. Agarran, digamos, 3 caminitos. 1, para dar origen a las neuronas. De ahí van a nacer las neuronas. 2, las células de la glía, que son los famosos astrocitos, los oligodendrocitos y también las células de la microglía. De ahí van a salir. Y finalmente hay otro grupito que sale, la tercera línea, que son las células ependimarias, que de una vez lo comentamos. Las células ependimarias son las que van a cubrir el interior de lo que viene siendo el conducto del epéndimo. Bueno, ¿y de dónde ahora cómo vamos a entender esto? Miren, sencillo.
Ya vimos arriba que ahí están los hemisferios y adentro están unos huecos que son los ventrículos. Los ventrículos no están solos y perdidos en el espacio. Los ventrículos se unen entre sí. A nivel del cerebro se unen por ciertos conductos. Los ventrículos laterales se unen con el tercero, del tercero se une con el cuarto y el cuarto continúa hacia la médula espinal. Recordemos cuando vemos un corte transversal de la médula que en el centro tiene un agujerito. Ese agujerito, ese canalito se llama conducto del epéndimo. Por ahí corre el líquido cefalorraquídeo. Pero ese conducto alrededor tiene células que la están cubriendo. A esas células se les llama así, muchachos, células ependimarias. Ahí es donde van a quedar. Entonces, repitiendo, las crestas neurales, ahí están, una de un lado derecho, lado izquierdo, pero entonces dicen, bueno, ya llegó la hora, hay que diferenciarnos, vamos a dar origen a lo que, ahora sí, a lo que vinimos. Y de ahí surgen 3 caminos. 1, para formar neuronas. 2, las células de la glía. Y 3, las células ependimarias. ¿De dónde salen? De las crestas neurales. Con esto, entonces, ahora vamos a ubicarnos un poquito en la médula espinal. Cortamos nuestra médula espinal en un sentido transversal y nos hemos de acordar que, como ya dijimos, en el centro está el conducto del epéndimo. Alrededor aparece una especie como de una letra H oscura. Otros la comparan con una mariposa. La comparación sale sobrando. El caso es que, porque no nos vamos a poner aquí a pelear si es una H, si es una mariposa. Como lo entendamos, muchachos, el asunto importante aquí es el siguiente. Que quede entendido que esa H o ese cuerpo de mariposa es la sustancia gris, que en el cerebro está en la parte exterior, la corteza cerebral, y en la médula espinal está en el centro, alrededor del conducto del epéndimo. A un lado de esa famosa mariposa o letra H, tenemos todo lo que es la sustancia blanca, que en el cerebro es al revés, insisto. En el cerebro tenemos la sustancia gris en la corteza y en el centro quedaría la sustancia blanca, a excepción de los núcleos cerebrales que son también sustancia gris. Bien, esa H, si nosotros la consideramos así como está, volviendo a nuestra posición como tenemos al feto o al embrión en decúbito supino, perdón, decúbito prono, porque está acostado boca abajo, entonces tenemos que la parte de arriba es la parte dorsal y se le van a llamar las astas posteriores o cuernos posteriores de la médula. Esos cuernos son precisamente donde llegan las raíces nerviosas de tipo sensitivo. Por ahí entra el estímulo. Son las raíces aferentes porque traen de afuera la información. En el centro de la H existen las neuronas que sirven para interrelacionar y después la parte de adelante, la otra porción de la H, son las raíces anteriores o las crestas anteriores, cuernos anteriores o crestas anteriores, que son las crestas o donde están las raíces motoras, ¿verdad? Esas están en la parte anterior. Muy bien. ¿Qué más tenemos aquí que considerar? Debemos de tomar en cuenta, precisamente, dice acá, ¿verdad? En la pregunta 15. La placa alar, su ubicación y a qué da origen. Bien, ahora sí, ya con lo que hemos mencionado. Tenemos nuestro corte de la médula espinal. La placa alar son las partes, estamos hablando de embriología, las partes que quedan precisamente hacia arriba de la línea media, orientadas precisamente hacia la parte dorsal, hacia la parte posterior. Esa es la placa alar. Esta da origen, ya lo dijimos, a las crestas posteriores de la médula y son las raíces sensitivas o aferentes. Entendiendo la placa alar, sacamos en conclusión de inmediato la placa basal, que es la que queda hacia la parte ventral, hacia la parte inferior. Entonces quedan a un lado de la línea media, son la parte ventral o anterior, y estas también son sustancia gris,
y dan origen a las crestas anteriores o cuernos anteriores de la médula espinal, son las raíces motoras o eferentes. Motor, movimiento, efecto, son las que se encargan de esta función. Por último, tenemos la pregunta 17, que nos dice la zona ventricular. Esta, pues queda, así se le llama, zona ventricular, está alrededor de lo que viene siendo el conducto del epéndimo y es la que da origen a las células ependimarias. Nos faltaría aquí mencionar la zona periférica, que es precisamente la que va a dar origen a lo que viene siendo toda la sustancia blanca. Jóvenes, es lo que tenemos en cuanto a este repaso que nos hemos propuesto trabajar con ustedes. Estaré a la orden en estos breves minutos si alguien tiene alguna pregunta para que lo trabajemos de una vez. Les escucho. Nadie dice nada. No tengo dudas, doctor. De hecho, creo que el repaso, como fue un caminito, Sí. las preguntas quedó muy claro. Solo del examen, ¿sería basado en estos procesos? Exactamente. Hemos trabajado con estos materiales que tenemos aquí. Ok. Sí, ¿verdad? Con estos, para que, miren, el asunto aquí, ¿cómo decírselos en otro punto, tratando de ayudarles? Tratemos de simplificar, de ver el caminito más o menos cómo va. Si se acaban de fijar ahorita en lo que vimos de la parte de la médula espinal, primero les tomé una mención de la parte de anatomía, que es lo que ya conocemos y es más fácil de ubicar. Porque cuando empezamos a hablar de las placas alares y placas basales, no, pues uno piensa quién sabe en cuánta cosa, ¿no? Pero no se ubica uno. Una vez que empezamos ya, partimos de la parte de anatomía y después vamos ubicándonos en dónde queda una y queda la otra, ya las conclusiones las podemos obtener de una manera más sencilla. No quiero decir que sea tan fácil como tomar una varita mágica, ¿verdad? Pero por algo es un estudio, muchachos. Pero es más sencillo, más práctico de entenderlo. Más o Y a mí, menos. a mí también se me hizo mucho más práctico así que como lo hicimos la vez pasada, ¿De qué hablas? del estudio, de la forma que nos explicó como todo escrito. Pues muchachos, en el caminito va uno aprendiendo también, ¿eh? No se crean, y que ahorita con todo este asunto que se nos ha dado, ha sido una revolución, yo le llamaría así, porque pues tenemos que adiestrarnos. Yo sé que al igual que un servidor, no todos manejamos con facilidad la parte de la tecnología. Algunos se nos traba, se nos enreda, bueno, a veces dolores de cabeza para sacar adelante. Pero pues ahí vamos. Yo agradezco de ustedes la confianza de estar tolerando que de pronto pues comete unos ciertas fallitas, pero pues ahí vamos aprendiendo. Y les agradezco. No, doctor, pero creo que la vez pasada más bien que no tuvimos la oportunidad del repaso, ¿no? Fue más bien eso, que no tuvimos ya la oportunidad, pero pues ya, qué bueno que ahora sí tuvimos esta clase. Qué bueno, pues ya. también, ¿verdad? Sí, ¿Verdad? más bien. Por ahí alguien habló muy atrás, a ver qué pasó, ¿quién habla? Alex, que está dando las gracias por el tiempo. No, pues muchachos, hacemos lo que está al alcance y con todo el gusto en la medida de lo posible. Y bueno, ahí estamos entonces. Pues si no hay, cuídense mucho. Me da gusto saber que estamos todos aquí, ¿verdad? Gracias. Y Buenas un noches. abrazo. Nos estamos mirando entonces el sábado a las 10 de la mañana. Cuídense. Doctor, muchas gracias, doctor. Buenas noches. Cuídense. Chao.